Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a los que no hemos saludado. Vamos a seguir un poquitito más, a avanzar en este libro que estamos viendo, que es el libro de Esdras, ¿no? Es el libro del Antiguo Testamento, en el tiempo del pueblo de Israel. Este libro narra la historia del pueblo. Como ustedes bien saben, hemos tratado desde el capítulo 1, pero más o menos muestra la historia del pueblo cuando sale de la cautividad ahí en Babilonia y empieza, por medio de un decreto dado por Ciro, a transitar el camino de regreso y la reconstrucción del templo. En la enseñanza anterior, en la del capítulo 3, nosotros, más bien en el final del capítulo 3, hoy vamos a ver el capítulo 4 de Esdras, pero en la última parte del capítulo 3 vimos como el pueblo, luego de ponerse a cuenta con Dios con respecto a volver a considerar el hecho de llevar adelante los sacrificios y los holocaustos como estaba dado anteriormente en la ley de Moisés, porque eso es lo que hacía el pueblo anteriormente, antes de estar en el cautiverio. Ahora lo que hace el pueblo es disponerse a echar las bases, ¿no?, para la construcción del templo. Es interesante porque esto de estar a cuenta con Dios es algo que el pueblo que había vuelto de la cautividad, seguramente muchos de ellos venían arrastrando pecados, venían arrastrando costumbres del pueblo pagano babilónico. Entonces, de una u otra manera, el hecho de volver a su tierra y de pretender reconstruir el templo, necesitaba empezar primeramente con una reconstrucción del corazón. Necesitaban empezar a decir, bueno, a ver, no solamente es la cuestión del templo, no solamente es volver a nuestra tierra, no solamente es venir nuevamente a un lugar que estaba destrozado y reconstruirlo, sino que esto es mucho más. Y mucho más se refiere a estar a cuenta con Dios. Por eso el estar a cuenta con Dios los llevaba a ellos a empezar nuevamente a rendirle culto al Señor, a llevar adelante los holocaustos, a llevar adelante sus fiestas solemnes. Así que el hecho de que el pueblo haya trabajado rápidamente, para restituir los sacrificios que eran comunes dentro del pueblo de Israel, eso era una buena señal, ¿no? Una buena señal de querer comenzar a presentar una conducta distinta delante del Señor. Ellos estaban como mezclados dentro de un pueblo pagano que quizás, o en el cual no podían llevar adelante sus costumbres, ¿no?, ni tampoco estar muy a cuenta con Dios a causa de los pecados y de la idolatría que había a otros dioses. Entonces ellos ahora buscaban intencionalmente tener sus pecados borrados, ¿no?, y querer estar a cuenta con Dios, ¿no? Querían el favor de Dios. Ahora, si bien ellos habían sido sacados de la esclavitud y ahora gozaban de haber vuelto a su lugar, porque sin duda en muchos había un gozo de poder volver al lugar de origen en donde ellos vivían, había algo que faltaba solucionar. Había algo que ellos tenían que hacer para que su relación con Dios esté bien, digamos, o estén a cuentas, ¿no? Y eso era solucionar sus propios pecados. El libro de Esdras nos comenta que ellos empezaron a celebrar esas fiestas, ¿no? Las fiestas solemnes, las celebraciones típicas del pueblo. Estas cosas buscaban agradar a Dios. Y si ellos llevaban adelante esto es porque de alguna manera les interesaba lo que Dios pensaba o lo que Dios quería hacer. Y no solo
les interesaba o buscaban a Dios, sino que ya lo habían visto actuar en la proclamación de Ciro cuando les dice, todos vuelvan a su lugar de origen. Dentro de lo que hacían, celebraban, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que consistía en una fiesta judía, en donde cada una de estas fiestas de alguna manera mostraba cómo, a ver, lo quiero decir de esta manera, cómo los judíos entendían a Dios. Cada uno de los judíos iba a Jerusalén a llevar adelante estas fiestas. O sea, había algo que tenían que hacer, se tenían que dirigir, pero no lo hacían de manera involuntaria, sino que lo hacían de manera voluntaria, porque ellos entendían que esa era la costumbre del pueblo y ese era su Dios, el cual va a estar en Jerusalén. Esta fiesta de los tabernáculos tenía un significado doble, tenía un significado agrícola, referente a lo agrícola, y uno histórico. En cuanto a la parte agrícola, era una fiesta de la cosecha que se hacía al final de cada una de las cosechas, ¿no? Y ellos daban gracias a Dios por cada una de las cosechas, por la provisión que tenía el pueblo de parte del Señor. Esa era una parte de la fiesta de los tabernáculos, o por lo menos tenía ese significado. Pero en cuanto a la parte histórica, esta fiesta representaba y traía a la memoria toda la provisión y el cuidado del Señor durante el tiempo en el desierto y cómo vivían ellos en cabañas o en tabernáculos. Entonces la fiesta de los tabernáculos tenía esas consideraciones. Por lo tanto, ellos lo que tenían en mente cada vez que, como leíamos en el capítulo 3, de celebrar estas cosas, es porque ya estaban poniéndose a cuenta con Dios. No solamente estaban agradecidos por volver, sino que ya estaban pretendiendo estar a cuenta con Dios. Durante los años del desierto, Dios le proporcionó provisión, le proporcionó sustento, y ellos recordaban esto en estas fiestas. Ahora dice también el capítulo 3 que ellos hacían holocaustos cada día. Bueno, esto era un holocausto que se ofrecía cada mañana y cada tarde para, de alguna manera, mantener una conexión con Dios, ¿no? Esa era la forma que ellos utilizaban, para mantener una comunión permanente con el Señor. Y el hecho de ver todas estas cosas que no están puestas al azar en el capítulo 3, sino que están puestas con intención, bueno, esto muestra una postura diferente del pueblo hacia Dios. Ya el hecho de llevar adelante todas estas cosas está mostrando otra cara, está mostrando una disposición de corazón, está mostrando querer honrar al Dios de ellos, ¿no? Ellos lo querían honrar y buscaban ser guiados y buscaban volver a ser su pueblo. Ellos no solamente querían que los llamen los demás, el pueblo, ese es el pueblo de Dios, sino que ellos pretendían ser el pueblo de Dios. Ahora, a pesar de todo esto, el capítulo dice que no habían comenzado a colocarse todavía los cimientos del templo. Entonces nos dice la Escritura que luego de 2 años, mientras sacrificaban los holocaustos, llevaban adelante las fiestas, ahí comenzaron con los cimientos. Seguramente este era un tiempo en donde se conjugaban varias emociones. Algunos, como dice también la finalización del capítulo, lloraban, algunos reían, otros quizás no veían claramente qué era lo que estaba sucediendo, porque es lógico, vamos a ponernos en el lugar, uno trata de ponerse en el lugar, ¿no?, del pueblo, y seguramente había varios pensamientos dentro del pueblo de Israel. Pero sin ninguna duda, todos ellos seguramente estaban pensando que algo estaba sucediendo, algo más grande, algo mejor, algo se estaba gestando, algo estaba sucediendo de entre ellos. Muchos comenzaron a supervisar las tareas y de la mano de los sacerdotes y también de los levitas, como dice la Escritura, entonces comenzaron la obra del templo. Había una intención firme de hacer esta obra,
de empezar a poner los cimientos del templo, donde ellos iban a adorar a su Dios. Así entonces nosotros entramos en el capítulo 4, ¿no? Y es el capítulo que tenemos por delante en esta tarde. Vamos a leer algunos versículos. Es un capítulo que tiene 24 versículos. Vamos a tratar de leerlo rápidamente, pero yo me quiero detener solamente en los primeros 4 o 5 versículos. Pero para tener una idea de lo que va a suceder después es necesario leer todo el capítulo. Dice así el capítulo 4 de Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, 2 tribus de Israel, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Edón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acá lo que empieza a hacer entre el versículo 7, el 8, hasta el versículo 23, empieza a nombrar de alguna manera varias etapas en las cuales ellos eran adversarios de la obra de Israel. Son distintos tiempos en la historia, pero esto es lo que pasaba. O sea, esta era la constante, ¿no?, de la enemistad de los pueblos contra el pueblo de Israel. Porque acá habla del reinado de Asuero, habla del reinado de Artajerjes, va a hablar de varios reinados. O sea que esto siempre pasaba, ¿no? Ir en contra del pueblo de Israel. Entonces dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, es el versículo 6, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes, otro reinado, pero también pasaba lo mismo, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En esa fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esto es un dato muy importante y ahora voy a tratar de explicarlo. Esto había pasado en un tiempo anterior. Muchos habían ido a parar a Samaria. Y esta es la copia de la carta que enviaron. ¿Qué decía la carta? Al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida. O sea, había un constante mal hablar y dejarlo mal parado al pueblo de Israel. Esto es lo que estaban haciendo. En esta carta ellos menospreciaban al pueblo, no querían que se edifique absolutamente nada,
Y por supuesto le decían al rey, mire que si hacen una ciudad para ellos no van a pagar impuestos, ¿no? O sea, le iban como produciendo algo en el oído para que el juez diga, sí, para que el rey, perdón, diga sí. Hacemos saber al rey que si esta ciudad, versículo 16, fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Esto es lo que resolvió el rey. Y mirad que no sean negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída, delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia la obra. Y el versículo final dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto era lo que pasa o lo que narra el capítulo 4. Empieza hablando de una proclamación del rey, el pueblo vuelve, con la autoridad del rey le dicen, bueno, les damos todo lo que necesiten, vayan a su tierra, reedifiquen su templo. Sean una nación grande para su Dios. Bueno, hermanos, cada vez que la causa de Dios avanza, cada vez que empieza a crecer, va a haber oposición. Va a haber oposición. Este es el concepto principal, a mi criterio, que se desprende de estos versículos. Cada vez que la causa de Dios empieza a crecer, la oposición de una o de otra manera va a venir. Y el pueblo de Dios tiene que ser consciente de que esto sucede. Sucedió en este tiempo, sucedió después con la iglesia y sucede hoy y sucederá hasta que Cristo vuelva por su pueblo. Y nosotros lo podemos ver a nivel pueblo, en este caso, en este relato de Esdras, donde el pueblo se dispone a construir la casa en donde adorarán nuevamente a su Dios. Pero también, querido hermano, cuando Dios comienza una obra personal en el corazón de alguno, también ahí va a haber oposición. Entonces nosotros vamos a tratar de ver este capítulo y trasladarlo un poco a esas dos partes. A cuando la iglesia es alimentada y el Señor la hace crecer y va caminando en pos de un evangelio santo, va a haber oposición. Y cuando el cristiano de manera individual busca copiar el carácter de Cristo y caminar de acuerdo al evangelio, va a haber oposición. Este capítulo comienza diciendo en el versículo 1 que los enemigos oyeron. Los enemigos se enteraron, ¿no? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, dos de las tribus, ¿no? Que los venidos de la cautividad, que los que habían venido de la cautividad en Babilonia edificaban el templo, ya estaban poniendo los cimientos. Ellos se enteraron que la obra había comenzado. Cada vez que una obra, que Dios da comienzo a una obra, los demás se enteran. Los demás lo van a saber. Los demás se van a enterar. Siempre.
puede llevarlos a un pensamiento negativo o puede llevarlos a un pensamiento positivo hacia esa obra. Puede haber oposición o no, pero que se van a enterar, se van a enterar. Y esto es algo que nos está diciendo con total claridad el versículo 1, ¿no? Si nosotros buscamos ver el contexto de esta porción que estamos leyendo, nosotros vemos que estos adversarios que no vienen con gestos externos, digamos, de mala intención, se acercan a proponer algo, ¿no? ¿Qué es lo que le proponen? Nosotros queremos edificar con ustedes. Nosotros queremos ayudarlos. Nosotros queremos levantar el templo con ustedes porque nosotros adoramos al mismo Dios. Esto es lo que ellos decían, ¿no? Lo que ellos querían hacer. Levantar con ellos el templo. Sin embargo, la motivación que tenían no era esa. No era edificar, sino era destruir. No era seguir adelante con la obra que Dios había empezado, sino paralizarla. Pararla. Porque lo vemos a través de todo el relato, ¿no? Lo que leímos en estos 24 versículos. Ahora, ¿quiénes eran estos enemigos? ¿Quiénes eran estos adversarios? Bueno, estos enemigos incluyen a personas de varios lugares de la zona o de la región o del país o de todo ese sector que fueron trasplantados a Samaria, sacados de su contexto de donde vivían y de diferentes pueblos y lugares fueron llevados a Samaria, que era un área al norte de Judá. Esto fue después de la destrucción del reino del norte en el año 722 a.C. Pero claro, ahora nos encontramos en el 400 y pico. O sea que hacía 200, 300 años que esto había sucedido. Fueron trasplantados, o sea, fueron sacados de sus ciudades y llevados a Samaria. Este es uno de los datos que da el versículo 10, cuando dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Había habido un movimiento que hacía que todos esos pueblos, o todas esas personas de esos pueblos, fueron llevados a ese lugar, a Samaria. Ahora, el resultado de esa decisión de llevar a esos pueblos a ese lugar y vivir todos juntos dentro de un desenfreno de idolatrías o de situaciones y de religiones distintas, dentro de ese contexto, el resultado de esa decisión, lo que produjo en Samaria fue adoración a Dios, al Dios verdadero, pero también adoración a otros dioses. Ellos adoraban al Dios en el cual creían, al verdadero Dios, al Dios al cual nosotros creemos, pero también adoraban a otros dioses. O sea que había como una mezcla de dioses en estos pueblos. ¿Y por qué pasó esto? Porque todos fueron llevados a un mismo lugar. Y fueron invadidos también con idolatrías a otros dioses. Nosotros acá encontramos el principio de la antipatía entre samaritanos y judíos del Nuevo Testamento. Recuerdan ustedes que ellos tenían confrontaciones, ¿no? Bueno, desde acá arranca esto. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Estos eran los enemigos que se nombran aquí, la gente de este lugar, ¿no? Ahora, tanto Zorobabel como los jefes de las casas paternas conocían muy bien las costumbres de este pueblo y los ídolos que tenían. Sabían de la situación y de la condición de esta gente. Cómo vivían, qué creían, a quién idolatraban, cuáles eran sus costumbres, lo conocían. Nosotros no podemos dejar de lado el factor político, ¿no? En esta historia, porque el decreto de Ciro, lo que Ciro había proclamado, alcanzaba solamente a aquellos que estaban en la cautividad. O sea, Ciro le dijo a los que estaban en Babilonia, muy bien, yo los dejo ir libre a ustedes, a los que estaban cautivos, para ir a su tierra y edificar el templo a Jehová, a su Dios, no a otros.
Entonces esto tenía como una connotación política, ¿no? Y tanto Zorobabel como los jefes de las casas paternas sabían esto. Y solamente este decreto, esta proclamación era para los que estaban en cautividad. Ellos solamente tenían autorización para edificar el templo a su Dios, no otros. Esto lo dice en el capítulo 1, de versículo 2 al 4, ya lo hemos leído, ¿no? Ahora, si ellos hacían lo contrario, que les había concedido Ciro, eso iba a ser una ofensa o iba a ser una desobediencia a la investidura de Ciro, ¿no? Porque él los había dejado ir con una condición: edifiquen ese templo que ustedes, al Dios que ustedes creen. No porque, ya lo explicamos esto, no porque Ciro era, quería honrar a Dios, ¿no? Pero Dios utilizó a Ciro para que ellos vayan. Entonces, ellos eran los únicos autorizados, no otros pueblos. Los líderes de Judá eran reacios a aceptar la colaboración, de personas que no estaban autorizadas a hacer esta obra. Estos que estaban en Samaria no eran autorizados para hacer esta obra. Y haciendo esto, como Ciro se los había mandado, le daba tranquilidad frente al imperio persa. Así que esto no era solamente un problema político, sino que en el fondo era un problema religioso, porque Zorobabel y los jefes de las casas paternas sabían muy bien cuál era la condición del pueblo de Samaria, que veneraban a otros dioses. Ahora la lectura, lo que leímos en los primeros 4 o 5 versículos, sigue diciendo que estas personas les propusieron edificar con ellos, ¿no? Dijeron, nosotros queremos edificar con ustedes, nosotros vamos a edificar con ustedes. Porque ellos decían que también buscaban al Señor, que ese Dios que ellos tenían también era su Dios. Y a Él ellos le ofrecían sacrificios desde los tiempos que habían sido llevados a Samaria. Nosotros desde que nos trajeron acá a Samaria, estamos alabando y proclamando el nombre del Dios que ustedes creen. La respuesta de Zorobabel fue negativa. No se dejó engañar. No dejó que le lisonjeen, ¿no? Hablando de Dios. Y aunque pareciera ser una respuesta dura y con poca piedad, lo que les dice, ¿no? Porque él les dice, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Esto parece una respuesta dura, ¿no? Con poca piedad. Pero le dicen eso porque ellos sabían perfectamente a quiénes adoraban los del pueblo de Samaria. Ellos adoraban otros dioses y por eso Zorobabel y los jefes de la casa le dicen, no vamos a edificar con ustedes. Ahora me gustaría leerles cómo lo expresa la Biblia de las Américas esto, ¿no? En el versículo 3. La Biblia de las Américas dice, no tenéis nada en común con nosotros. Es aún más duro todavía la respuesta, ¿no? No nos conviene edificar con ustedes por una cuestión solamente de conveniencia. La Biblia de las Américas dice, ustedes no tienen nada en común con nosotros. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes no son lo mismo que somos nosotros, ¿no? Para que juntos edifiquemos casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos casa al Señor, Dios de Israel. Así que es una respuesta fuerte, así como la plantea la Biblia de las Américas, pero está basada en un mandamiento preciso del Señor desde el tiempo de Moisés. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento que nos llama a no adorar a otros dioses. Y que aquellos que vivían de esta manera no eran considerados por el pueblo judío como hermanos. ¿Por qué? Porque había uno de los mandamientos que los estaban desobedeciendo. Ellos tenían a Dios, pero tenían a otros dioses también. Por lo tanto, no era el único Dios. Ahora, esta respuesta no es una discriminación racial. No, porque ustedes son samaritanos y nosotros judíos. Y nada más. No. Esto tiene una profunda... Este no es más profundo, ¿no?
Es algo que está basado en la palabra de Dios. Es algo que ellos dicen no porque son conscientes de lo que Dios dice. Ellos basan su respuesta en el conocimiento de Dios y usando la sabiduría para no deshonrar al Señor. Nosotros sabemos que desde el tiempo que el pueblo entra en la tierra prometida y a lo largo de toda la historia, el pueblo de Israel hizo muchísimas alianzas con pueblos extranjeros. Se emparentaban con pueblos que tenían otros ídolos, se casaban, formaban matrimonios con pueblos que tenían otros dioses. Pero esa postura del pueblo lo llevó al exilio. Ellos tuvieron que sufrir las consecuencias por los pecados contra el Señor. Ellos lo pudieron hacer, ellos pudieron decirle que no, porque sabían perfectamente los pecados. Tanto Zorobabel como los jefes de las casas paternas sabían perfectamente que si volvían a cometer el mismo error, el Señor muy probablemente les iba a hacer sufrir las consecuencias nuevamente. No era ya como la primera vez, ¿no? Que tuvieron que pasar 70 años de cautiverio, sino que ahora les presentaba a Dios la salida a ese cautiverio y algunos decían, ojo, no vamos a cometer el mismo error otra vez. Ahora bien, ellos querían honrar a Dios, estaban dispuestos de corazón a hacerlo, buscaban intencionalmente estar con Dios en todo, andar con Él, sentir a Dios cerca, ¿no?, del pueblo, amarlo, respetarlo, considerar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando el pueblo se dispone a caminar con su Dios? ¿Qué sucede cuando el pueblo quiere trabajar y servir y andar con el Señor? Bueno, viene la oposición. Viene la oposición. Los versículos 4, el versículo 5 y el versículo 6 nos muestran, nos relatan que la oposición no fue de un día solamente y después culminó. Les decía que entre el versículo 7 o el 8 aproximadamente al 23 está mostrando la historia de varias etapas de reyes que pasaron, que se ponían en contra de la reedificación del pueblo y de la ciudad. Todo el tiempo, bajo distintos reinados, ellos estaban siendo enemigos. O sea que esto no era la oposición de un día y terminaba. Bueno, aguantemos hoy y mañana estaremos libres para hacer lo que nos parece mejor. No. Esto duró hasta el segundo año del reinado de Darío, dice este capítulo. Ellos fueron permanentemente obstruidos, molestados para que el templo quede sin construirse. Todo el tiempo hubo oposición. Y también para que la obra en ellos sea paralizada. Esta era la intención firme de los enemigos para con el pueblo. La pregunta es, ¿eran de Dios? No. Y Zorobabel lo sabía muy bien. Por eso les dijo, no vamos a edificar con ustedes. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Esta es la situación que nosotros leemos, hermanos, en Esdras 4. Y la intención del pasaje es hacer ver con claridad que no todos los que dicen ser son. Es una de las cosas que podemos sacar, algo de lo que podemos manotear, ¿no?, dentro del pasaje. Ellos decían que creían en ese Dios, el mismo Dios de ellos, pero la verdad es que tenían otra motivación. Ellos querían obstruir la obra del Señor. ¿Quién, siendo un hijo de Dios real y genuino, quiere obstruir su obra? Es imposible. Bueno, entonces el pasaje nos deja ver esto. No todos los que dicen ser son. No todos los que tienen una intención frente a Dios, que puede ser buena quizás,
Si no es conforme a la Escritura y a su voluntad, no vale nada para Dios. Que hasta nuestro propio corazón engañoso, ¿no? y oscuro puede hacernos pensar que estamos caminando con Dios, pero en verdad tenemos otras motivaciones. Tantas razones pueden haber para no tener el corazón en el lugar exacto, espiritualmente, y a pesar de que este pasaje no está tratando directamente una cuestión del corazón, sino un tiempo en la vida del pueblo de Israel, sin duda deja entreabierta, ¿no?, la puerta para llevar este pasaje al campo espiritual, porque si nosotros no podemos extraer nada para nosotros de esta historia, va a quedar solamente en una historia de alguien que le dijo a otro, ustedes no van a construir con nosotros, y es lo único que nos va a quedar, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de sacarle el jugo en la manera de la... o buscando la sabiduría del Señor, ¿no? Para traerlo a nuestra vida espiritual. Si nosotros tratamos de llevar esta porción al campo de la iglesia, como la iglesia como un cuerpo, ¿no? Como una iglesia local, como la nuestra, sin duda estas situaciones aparecen bastante seguido. ¿Qué situaciones? La de oposición. Lo vemos en las iglesias locales, hermano, esto pasa. Sin duda alguna, este tipo de situaciones aparecen bastante seguido. ¿Qué iglesia en este tiempo no pasa por momentos en los cuales hay disensión? O es atacada desde afuera, pero también a veces es atacada desde dentro. Sin duda todas las iglesias. Todas las iglesias, al igual que el pueblo de Israel, tienen enemigos, tienen adversarios. Y nosotros sabemos que el principal adversario de Dios es Satanás mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ayudar a Dios en generar iglesias, en plantar iglesias? ¿Va a ayudar a Dios en predicar el evangelio a los inconversos? No. Va a ayudar para que eso no pase. Esa es la intención. No es la misma intención de Dios. Hermanos, la iglesia se está construyendo. Así como ellos empezaron a poner los cimientos para edificar el templo donde estaba la imagen de Dios y ellos iban a adorar. Así el Señor hoy está construyendo su iglesia. Él está construyendo su iglesia universal para llevarla con Él cuando Cristo vuelva. Dios mismo, por medio del Cordero inmolado, por medio de Cristo, está construyendo, y de la obra de Cristo, y salvando por medio de la obra de Cristo, está construyendo su iglesia. Ya puso el fundamento, ese cimiento que es Cristo. Y por medio de Cristo y de la obra de la cruz, perdonando pecados y justificando al pecador, está construyendo su iglesia. Está salvando uno a uno por medio de la obra vicaria de Cristo en la cruz. Él está santificando día a día a cada uno de ellos. Los está llevando en sus brazos de amor, de un amor tierno, ¿no? No sé, les está dando bendición, les está dando vida eterna en Él. Y así de a poco está construyendo a su pueblo. La carta de Tito lo dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, o sea, para Él mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios está construyendo su iglesia. Así es, hermano. Como el pueblo, con el permiso de Dios, así como el pueblo, ¿no?, con el permiso de Dios se preparó para poner las bases del templo, así Dios puso el fundamento en Cristo para construir su iglesia. Pero esta construcción tiene oposición. No es todo color de rosa. No todo funciona a la perfección aquí en esta tierra, a causa del pecado. Y el mismo Cristo lo manifestó de esta manera, ¿no?
y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mateo 16, 18, cuando ustedes saben cómo es ese pasaje, que Pedro tiene una charla con el Señor. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, verdad has dicho, ¿no? Y sobre esa verdad, bueno, y yo voy a edificar mi iglesia, le dice. Y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Cristo en persona está afirmando que las puertas del Hades, o sea, se refiere, ¿qué quiere decir cuando dice las puertas del Hades, no? A veces lo pasamos por arriba esto, pero se refiere al poder de la muerte, a la estrategia del infierno o a todo un sistema satánico y sistemático, corrupto y sucio del mundo, que sin duda va a ser un adversario permanente, hermanos, frente a la iglesia. Siempre va a haber oposición de parte de ellos. Ahora, si Cristo dice esto, es porque alguien o algunos o este sistema va a ser el intento, al menos, para que no se construya el pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios quede mutilado y que quede a un costado de la Biblia y lejos del carácter de Cristo. Lo va a haber. Pero esta promesa de Cristo dice que no va a tener victoria. Las puertas del Hades no van a prevalecer, pero que van a intentar, lo van a intentar. Y eso es oposición. Eso es oposición a su palabra, ¿no? Hermanos, nosotros no podemos minimizar esto. Debemos ser conscientes que la iglesia presente va a sufrir tribulación. La iglesia va a sufrir oposición y va a sufrir tribulación. No hay tal cosa como un arrebatamiento anterior a la tribulación. Eso es dispensacionalismo. Va a haber un momento en donde el Señor va a llevar a su pueblo, pero eso no quiere decir que no va a haber tribulación para su pueblo. Entonces la iglesia va a padecer, la iglesia va a tener oposición. Así como estos hermanos en el tiempo antiguo tuvieron oposición, así nosotros también vamos a pasar. Seguro es que esto no va a tener victoria sobre la construcción de la iglesia, porque Cristo ya lo prometió. Pero que va a ser desafiada, sin duda. Que va a ser atormentada, sin duda. Que será maldecida, sin duda. Que va a sufrir la persecución, sin duda. Que vendrán falsos en medio de ella, sin duda. Que será zarandeada en su doctrina por medio de hombres corruptos de espíritu, sin duda. Y que puede paralizar su crecimiento en algún momento, puede pasar también. Así como en Esdras. Porque al final, lo leímos, se paró la obra. Así que vamos a ser sacudidos, hermanos, a nivel iglesia, a nivel congregación. Pensaba que en este último tiempo, como estábamos agradeciendo al Señor y creo que todos estamos muy contentos por lo que hemos vivido como iglesia local, no hay duda que recordamos estos momentos felices, ¿no? En estos últimos tiempos. Dios nos lo ha dado. Se conformó la iglesia con sus miembros. El Señor nos enseñó de su palabra a lo largo de todo este tiempo. Se pudieron, por medio de su gracia, ¿no?, poner bases sólidas en una iglesia sana que quiere hacer la voluntad del Señor. El Señor nos ha regalado nuestras autoridades y una iglesia a la manera de Cristo. Y esto ha sido un gozo enorme, sin duda. Lo expresábamos recién. Más cuando sabíamos que en esta ciudad había una falta de iglesias y por la gracia del Señor, el Señor quiso constituir 2 iglesias más con una sana enseñanza. Sin embargo, esta es la mejor parte, pero no fue la única parte que vimos en todo este transitar. Hubo malas también.
Muchos conocemos de qué estoy hablando. Muchas cosas se dieron en estos años que pretendieron paralizar la obra en este lugar. Y yo quiero pensar que no fue con mala intención de parte de algunos. La verdad que quiero pensar que no fue con mala intención, sino prefiero pensar que fue por ignorancia. Algunos a los cuales considerábamos hermanos queridos y amados, pero que no compartían la misma fe. Y después el tiempo nos mostró esa verdad. No solo eso, sino que pretendían establecer otros parámetros, otras cosas, otros pensamientos. Ahora nuestro propio corazón también muchas veces fue de oposición, estuvo opuesto a lo que el Señor quería hacer. No es que solamente desligamos la responsabilidad a otros, sino que, por lo menos lo digo por mí, ¿no? Muchas veces nuestro propio corazón pretende paralizar la obra del Señor. La ansiedad, los miedos, el fastidio, a veces el apresuramiento, la falta de confianza en el Señor. Y hasta aún pensar que en algún tiempo yo particularmente tuve y me decía, bueno, no importa, si no funciona, no importa, ¿no? Qué necio. Podríamos buscar otro lugar y bueno, nos acomodaremos a alguna doctrina, no sé. Es nuestro propio corazón, hermanos, que nos desvincula de la confianza en el Señor. Hermanos, ha habido todo esto en estos 5 años y pico de plantación de iglesia, en este lugar. Ha habido todo esto. A mí creo, ¿no?, que nos encantaría vivir en esta plenitud que hoy gozamos siempre. Ahora estamos muy contentos y nos encantaría que esto siga así, pero no va a ser así, hermano. Y debemos saberlo, debemos ser conscientes de estas cosas. La iglesia va a ser atacada y muchas veces será de manera sigilosa, muy sutil, dejando entrar cosas, dejando entrar idolatrías, modismos, falsos argumentos. Algunos que van a decir creer en el mismo Dios. Cuidado, cuidado. Como leíamos en el pasaje, ¿no? Queremos caminar con ustedes. Somos de Cristo, igual a ustedes. Pero si la motivación no es real, no es genuina, cuidado, iglesia. Nos pueden hacer daño. Nos pueden hacer desviar. Nos pueden paralizar. Pueden paralizar nuestro crecimiento. Nuestra Confesión de Londres, en el capítulo 26, en el párrafo 3, se los voy a leer. Me pareció apropiado para esta parte. El capítulo 26, ustedes saben que generalmente lo solemos nombrar porque es un capítulo, es el más extenso, pero trae muchísimas verdades con respecto a la iglesia. Y en el artículo, en el párrafo 3 dice, las iglesias más puras, las más puras bajo el cielo, están sujetas a la impureza y al error, y esto es verdad. Puede haber impureza porque hay pecado, va a pasar entre nosotros. Y puede haber error, sin duda que va a haber error porque no somos perfectos. Y algunas han degenerado tanto, se han degenerado tanto, dice, que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. ¿Y por qué creen que pasó esto? Porque no estaban verdaderamente asentados en la palabra, porque dejaron entrar idolatrías, porque escucharon falsas cuestiones, porque se acomodaron a la sutileza del mundo, por todas esas cosas. Entonces se terminaron convirtiéndose en sinagogas de Satanás. Y acá viene la promesa, ¿no? Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ellas. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mismo, dice. Compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre.
Qué gloriosa verdad es esta, hermanos, porque si no hubiera un remanente que se mantiene fiel al Señor, esa oposición iba a destruir la iglesia. La va a terminar destruyendo. Pero esto no va a pasar. No va a pasar porque el Señor la tiene tomada de su mano. Así que gracias al Señor que su victoria es segura, pero hay gran responsabilidad en el cuerpo de Cristo para no dar lugar a lo que no pertenece a Él, hermanos. Y esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Estos sacerdotes dijeron no. Supieron ver a tiempo el embate del enemigo y el peligro y no dejaron que construyan con ellos los falsos. Dijeron no, fuera. Lo vamos a hacer nosotros. Dura la respuesta, sin amor, sin piedad, quizás, pero obedecía lo que la palabra de Dios dice. Yo quisiera, hermano, que medites en esto. No solo separa la obra en la iglesia, sino que también puede ser algo individual y personal. Porque Dios está construyendo en cada creyente, un hombre nuevo, fundado en el Evangelio, apartado para santidad y perfeccionado por Dios. Eso es lo que está construyendo Dios en tu vida, hermano, y en mi vida. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está construyendo tu vida espiritual. Dios está haciendo esto. Si bien la resistencia, ¿no?, a la obra del Señor es inevitable, porque el Señor la va a hacer igual. Así como este capítulo nos muestra oposición cuando el pueblo trata de cumplir su misión, así también en nuestra vida espiritual también enfrentamos nosotros dificultades y tentaciones que van a intentar también frenar nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él. Entonces, cuando decimos que debemos extraer algo espiritual para nosotros, tráelo siempre ahí a tu vida, a tu corazón. Porque todo esto va a paralizar y va a ser de oposición para tu vida espiritual. Yo espero que lo puedas percibir, que lo puedas ver. Porque si no queda en una simple historia, ¿no? Esto es casi una constante dentro del pueblo de Dios. No es un simple resfrío de vez en cuando, ¿no? Un simple resfrío espiritual de vez, una vez por año. No me agarra más que eso. No, es una constante. Generalmente estamos siendo, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra. Como atormentados, ¿no? Para oponernos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Con tentaciones, con dificultades, con problemas. Son más los tiempos en que esto sucede que los tiempos de cercanía y de fidelidad a Dios. Y si bien el Señor hará su obra en cada uno de manera minuciosa, precisa, llevándonos por caminos para perfeccionarnos, hay momentos críticos en la vida de un creyente, en donde se deja abrazar por otras cosas, por otras creencias, y se deja dominar por sus pecados, sin hacer nada contra ellos, ni mortificarlos. Y eso es una oposición precisa y clara a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos dejamos manipular por la falta de ganas a veces y el poco interés en nuestro Padre Celestial. ¿Nos pasa así? U otras cosas, ¿no? Bueno, esto también paraliza la construcción espiritual que Dios busca en sus hijos. Ahora, ¿cómo contrarrestamos esto? Ellos le dijeron, supieron hablar a tiempo y decir, no queremos que ustedes estén con nosotros. ¿Cómo contrarrestamos nosotros esa caída y esa oposición espiritual en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo deberíamos encarar estas cosas, no? Debemos pensar en la
perseverancia en la obra de Dios. Y esto es clave, hermanos. Ese versículo que acabo de nombrar de Pablo ahí en Filipenses 1:6 dice que el Señor va a perfeccionar esta obra. Por lo tanto, va a haber una perseverancia en esto. Eso es una promesa fiel y firme, ¿no?, del Evangelio para con nosotros. Porque aunque la obra se detenga por nosotros mismos temporalmente, este no es el propósito divino para sus hijos. El propósito divino es presentárselo sin mancha y arruga a Cristo en el cielo. Entonces esa obra va a permanecer. Pensar en la perseverancia de los santos, la cual va por medio de la gracia de Dios en nosotros. Bueno, eso es algo para contrarrestar la oposición. Hermano, aunque nosotros enfrentemos obstáculos en nuestra vida, la obra de Dios se va a llevar a cabo en el tiempo perfecto. Nosotros no somos más poderosos con nuestros pecados que la santidad de Dios. No, no es así. Así que nos vamos a producir oposición, sí, pero el Señor va a llevar su obra adelante en el momento preciso y perfecto. Nosotros necesitamos mantenernos íntegros en nuestro testimonio. En el capítulo que leímos, los enemigos de los judíos intentaron distorsionar la verdad, ¿no? Y manipular a las autoridades persas para detener la reconstrucción del templo. En todas esas cartas que le mandaban, miren, estos están haciendo esto, estos están haciendo lo otro, miren que no le van a pegar impuestos, miren que se van a quedar con las tierras. Y el rey dijo, no. Bueno, esto nos muestra la necesidad de estar firmes en la verdad de Cristo, como iglesia y como individuos, ¿no? Y nos lleva a guardar nuestro testimonio. Hermanos, nosotros estamos llamados